Muy buenos días. Shalom. Nosotros hoy nos lo llevamos a todos ustedes a una exposición. Bettina Caro está exponiendo en Centro Sefarad Israel. Una mujer que nace en Tánger, que pasa por Madrid, que estudia en la Complutense, que vive en Londres y se lleva con ella sobre todo la riqueza de las tradiciones sefarditas. Ella intenta plasmar en sus lienzos no solo los colores, sino los sentimientos, a veces de una época y de unos personajes que ya no viven con nosotros. Estos personajes siguen inspirando sus cuadros y desde allí, desde sus cuadros, nos siguen transmitiendo los sentimientos del pasado. Bettina Caro nos lleva de la mano por su exposición. Desde niña me acuerdo que tenía una aptitud para el dibujo que desarrollé bajo la tutela de mi papá, Isaac Caro, que en paz descanse. Y luego, a la edad de los 12 años, ya pintaba ya sobre lienzo, pintaba sobre todo personajes, me encanta el retrato. Y por eso quise pintar mi familia y he empezado por mis bisabuelos. He pintado a mi bisabuelo paterno, que se llamaba Isaac Caro, con su atuendo, que era una persona muy religiosa y típicamente marroquí. Mi papá, me acuerdo que me había contado que este señor era comerciante y todas las tardes se sentaba afuera de su tienda y un día el famoso pintor Mariano Fortuny estuvo en Tánger, como muchos de los pintores como Delacroix, Matisse, que estuvieron en Marruecos por el folclore y los colores tan bonitos de este país. Y entonces le vio y le preguntó si podía posar para él. Y el original de este cuadro está en el Museo Fortuny de Cádiz. Y en los años 50 hubo una exposición en Tánger. Entonces mi papá fue y cogió una pequeña foto y de esta foto pude hacer el retrato de mi bisabuelo. Va, búscate otro amor. Nací en Tánger y a la edad de los 18 años me vine aquí a Madrid a la universidad, a la Complutense, donde estudié arquitectura. Y ya había, en Tánger ya pintaba yo bastante serio, en plan serio, y es en Madrid donde me gustó pintar temas sefardí. Y como te decía antes, empecé con mi familia, con mis bisabuelos, porque eran los típicos sefardí. He pintado también a mis abuelos maternos, a Papá Amram, que tenía, en Shabbat se ponía su traje, su chaquetita de aquel entonces, que ya no se lleva ahora, y pensé que de pintarle de este modo, pues marcaría historia. He pintado también a mi bisabuela, Mamá Gimol, una señora también muy religiosa. Entonces la quise pintar también con su traje de Shabbat. Y era una señora que se cubría el cabello, el pelo, pero de la forma marroquí, quiere decir de una forma muy elegante, donde se la veía el pelo. Y es una señora típicamente sefarad, porque tenía una tez muy blanquita y los ojos azules. Dicen que he heredado de sus ojos. El cuadro de mi bisabuela, Mamá Gimol, le tengo un cariño especial. Si te cuento un poquito su vida, es que es muy interesante. Es una señora que nació en el siglo XIX en Gibraltar y a la edad de los 15 años se fue a vivir a Tánger porque se había casado con mi bisabuelo, Papá Amram, y la llamaban Gimol la sabia, porque era una de las pocas señoras en Tánger que hablaba el inglés. Pero también se había llevado con ella su máquina Singer y la llamaban pues Gimola de la máquina.
Pero a mí me ha encantado porque la foto que tengo de ella es de una señora que irradia mucha bondad, una señora muy religiosa. Entonces, si quieres, pues para mí era el típico personaje sefardí de aquel entonces. Mi manera de trabajar es de ir en situ, empezar a dibujar y tomar fotos, muchas fotos, que para mí esto es referencia, y luego volver a mi estudio y ponerme a pintar, porque luego ya utilizo mi paleta completamente diferente de la foto. ¿Entiendes? Me encanta pintar. Es curioso porque cuando yo vivía aquí en Madrid tenía una paleta bastante dramática. Me encantaban los pintores como el Greco, Goya, etc. Y se ve en muchos de mis retratos. Y luego, una vez, en Londres, como me dicen todos los pintores, tenemos esta falta de sol, de luz. Entonces necesitamos, sin darnos cuenta o sin darme cuenta, cambié un poquito mi paleta. Utilizo más bien temas, más bien colores suaves, pasteles, que se reflejan, por ejemplo, en la sinagoga de Toledo. Le puse mucho ocre, color calientes, utilizando también la luz, con el oro, con mucho blanco, y esa técnica mía del aceite de linaza, que te da mucha suavidad a los cuadros. El árbol de la flor, debajo. Quiero pintar los temas sefarditas porque quiero dar un mensaje de transmisión, de legado. Muchos de los temas de estas sinagogas que he pintado ya no existen hoy en día. Entonces, para mí es muy importante que las generaciones venideras puedan gozar de este tesoro. Las ceremonias sefarditas que he pintado, sobre todo, es la de la novia sefardita. Es un tema que me apasiona. He empezado a pintar a mi hija Ilana, que ella tuvo la suerte de vestirse de novia de Berberisca. Y siempre explico yo que es un atuendo muy interesante porque es profundamente simbólico. Por ejemplo, diría únicamente que la falda es de terciopelo, pero en la parte de abajo tiene unos galones, unos ricos galones de oro, y representa, normalmente son 12, ¿y por qué 12? Porque es un recordatorio de las tribus de Israel. ¿Ves? Entonces es un atuendo muy bonito. También podemos hablar de la corona, que llamamos gemar. Normalmente está hecha de piedras preciosas y son 613. ¿Y por qué lo mismo? ¿Por qué 613? Porque es un recordatorio de los deberes rituales que un judío debe cumplir. El amor debajo. Mi primera exposición fue en el año 1980, en Montreal. Y desde entonces tuve la oportunidad de exponer en Israel. Estuve exponiendo con la artista Lelia Pizarro, que estuve trabajando con ella durante muchos años y tuvimos una exposición colectiva. Y luego participé a muchas bienales en Marbella, en París, en el Salón de Otoño, pero sobre todo en Londres. En Londres expuse y estoy exponiendo. Y una de las últimas exposiciones que tuve fue en el Museo Bushy de Londres, que tengo la suerte de tener un cuadro que es el de mi bisabuela, Amajimol, que la Galería Ben Yuri, que es parte del Jewish Museum de Londres,
me han adquirido y tuvieron una exposición en este museo de Bushi y estuve pues expuesta al lado de Soutine y de grandes maestros como Lieberman, como Bomberg, Chagall. Y tengo un proyecto ahora para la primavera, para exponer también temas sefardí. Los que sufren del amor. He pintado varias novias y cada vez que acabo un cuadro de novia me digo, uy, este me lo quedo, este no lo vendo, y luego resulta que lo vendo porque veo a la gente lo entusiasmada que están y la verdad que es un tema muy bonito, porque primero es un tema muy alegre, es un tema de boda, también es un tema que te da un mensaje de transmisión, de tradición. De generación en generación, las novias sefardí llevan este traje. En cada casa sefardí se ve una ceremonia del temoruno, que se toma durante las tertulias o en cualquier hora del día. Primero me encanta por el color de los vasos, por la tetera que refleja el color y también porque es otro tema de tradición. Y quise pintar para esta exposición el servicio de té que me llevé conmigo, que pertenecía a mi mamá, Estrella Gozar, que en paz descanse. He pintado para esta exposición pues un bar mitzvah en la sinagoga Bet Yaakov Balmes de Madrid. Pero luego también tengo temas como las joyas familiares. He pintado una corona que tenemos en casa de novia sefardí, que se llama Gemar. Y esta corona es muy bonita porque también tiene un mensaje simbólico, totalmente simbólico. Se encontró con un mancebo que la trataba de amor. Me encanta poner textura en mis obras. Creo que empecé desde que fui a ver esta exposición del famoso pintor alemán Anselm Kiefer en la Royal Academy. Me quedé apasionada de ver cómo utiliza los geles con las resinas y el acrílico para dar esta textura de espesor que se ve mucho en mis cuadros de sinagogas. Padre bendito, luz de Israel, Abraham vino, Padre. Siempre digo que no tengo bastantes horas en el día para pintar lo que me encantaría pintar, pero para mi próxima exposición es algo que tenía mucha ilusión de traer aquí, pero luego era difícil, era hacer un biombo. Y un biombo, en este biombo pintar un tema como Jerusalén. Jerusalén de los dos sitios. Entonces, de una parte pintar un Jerusalén en verano con toda su luz que refleja en las piedras, etc. Y de la parte de atrás, Jerusalén en la nieve, que es también un tema precioso. Y yo de pequeñita tenía este sueño de siempre de pintar, de hacer, de seguir, si quieres, este legado que mi papá me enseñó. Sobre este fondo maravilloso, la sinagoga de Rabbi Yosef Karo, ilustre antepasado de nuestra invitada de hoy, y con esta fiesta de color y sobre todo de mundo sefardí, nosotros hoy les decimos Shalom. Luz de Israel, cuando Nimrod al campo salía, miraba en el cielo y en la estrella, vi una luz santa en la judería que había de nacer. Abraham vino,